Unai Marrero se vistió de Arconada para hacer historia con la Real Sociedad. Marrero nació en Azpeitia a principios de este siglo. Es canterano chilurdín desde pequeño y el sábado se convirtió en el gran héroe de su equipo con una actuación soñada para cualquier niño que ha crecido escuchando las historias bajo palos de la gran leyenda guipuzcoana Luis Miguel Arconada. Marrero se disfrazó de su héroe con una camiseta preciosa que homenajea al mito y la historia de 1987 volvió a repetirse 39 años después, curiosamente, ante el Atlético de Madrid. El propio Marrero, MVP de la final, reconoció al acabar el partido que lo había pasado muy mal hace unos meses tras lesionarse el pómulo porque sintió que se le escapaba la oportunidad y que igual no volvía a jugar en esta competición esta temporada. Su competición. Pero lo que no sabía Marrero es que el destino le reservaba un hueco en la historia. La Copa mola porque siempre da pie a contar otro tipo de historias. Historias que sobre todo protagonizan personajes secundarios o héroes inesperados, como es el caso de esta Real Sociedad. El primer gol de la Real en esta Copa fue de Mikel Gotti, en la eliminatoria ante el Negreira. El mismo Mikel Gotti que abrió la eliminatoria de segunda ronda ante el Reus. Ante Osasuna en octavos, Igor Zubeldia fue el que forzó la prórroga en el último minuto antes de que Marrero parase 2 de los 4 penaltis de aquella tanda, como volvió a pasar el sábado en la final. El 0-1 de la ida en el derbi ante el Athletic fue de un Beñat Turrientes que ha resucitado desde la llegada de Matarazzo. Y el sábado, en la Cartuja, el gol decisivo de la tanda lo acabó marcando un Pablo Marín que hace unos años, no demasiados, también soñaba con ser algún día el héroe de esta Real, viendo al equipo desde su posición de recoge pelotas en la noeta. La Real Sociedad hizo un partido muy completo en líneas generales. Se notó que llevaba mucho tiempo pensando y preparándose para este partido. Y seguramente la diferencia física y emocional de los dos equipos fue clave en el desarrollo de la final. Me gustó la energía con la que compitió la Real Sociedad. Una energía que ha caracterizado al equipo desde la llegada de Matarazzo. Me gustó aún más lo bien que se rehizo psicológicamente el equipo al empate del Atlético de Madrid para hacer el 2-1 de Mikel Oyarzabal justo antes del descanso. Y me encantó el partido de futbolistas como Soler, Susic, Sergio Gómez, Joan Mikel Aramburu y John Martín. Si alguien me hubiese podido asegurar a ciencia cierta que hoy abriría este programa hablando de la Real Sociedad y de su Copa del Rey, lógicamente habría pensado que hoy le estaría dedicando este editorial íntegramente a Mikel Oyarzabal y a su peso en la historia del club como leyenda que ya es. Y honestamente podría haberlo hecho perfectamente, porque Mikel dejó imágenes muy potentes, como el momento en el que se retiró del calentamiento el último, ovacionado por los suyos como un gladiador en el circo romano. Dejó la imagen de la celebración del gol, sus nervios en el banquillo, sobre todo durante la tanda de penaltis, o el instante en el que le entregó un brazalete de capitán a Elustondo y otro a Zubeldia para levantar los 3 juntos al cielo de Sevilla la 4ª Copa de la Real Sociedad. Pero la historia en esta ocasión la escribieron otros héroes, que fueron los protagonistas de un final de película. Los aficionados de la Real seguro que recuerdan bien las palabras de su presidente, Joaquín Aperribay, hablando sobre el nuevo libro que debía escribir el club con los cambios en la plantilla y la posterior reestructuración de la parcela deportiva. El equipo empezó mal la temporada y la transición entre Imanol y Sergio Francisco no salió como se esperaba. Pero el club se puso las pilas. Acertó claramente con la decisión de contratar a Matarazzo y este cuento con final feliz ya forma parte de la historia de la Real Sociedad de Fútbol. La Pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco, Nahuel Miranda y Alex de Llano. Es tu nuevo grupo favorito. Solo tienen 2 canciones, pero que no son solo canciones. Himnos generacionales. Son gente guapa, carne joven. Nunca serán señores mayores. No son solo 4 chavales. Dicen que tienen superpoderes. Es secreto. La Real Sociedad es campeona de la Copa del Rey y hoy tenemos que analizar todas las claves del triunfo chilurdín y de la derrota rojiblanca. Tenemos 3 horas de programa para hablar del partido, debatirlo con Javi Casquero, Alberto Yogo y Borja Aranda y muchas más, como siempre, en la Pizarra de Quintana. Favorito, quien diga lo contrario miente. Salvaron a tu perro el domingo, el martes al presidente. Nuevo fichaje, sonido muchacho. Uno tiene super fuerza, el otro super borracho. La paz en el mundo, su próximo paso. Colabos con dioses, su siguiente temazo.
tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la Pizarra de Quintana? Bienvenidos a este lunes 20 de abril en el que tenemos que hablar del triunfo de la Real Sociedad en Sevilla, conquistando así su cuarta Copa del Rey. Hola, Nahuel Miranda. Hola, Les de Llano. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estamos? La cuarta Copa de la Real Sociedad, que tuvo, como decía la editorial, héroes inesperados. Sí, que fue un partido trepidante, muy emocionante y que obviamente derivó con el título de la Real Sociedad después de esa tanda de penaltis en la que Marrero, ¿no?, se erigió como el héroe, pero que desde luego, lo has comentado en la editorial, tuvo muchos héroes inesperados en el transcurso de la misma. O sea, todos también eran inesperados. Ay. Diría que Marrero es el más destacado de todos, ¿eh? La gente se queda con las dos paradas de la tanda porque es muy especial, ¿no? Y porque te recalca un poquito esa sensación que yo creo que tuvo Marrero, que se consiguió transmitir en plena tanda de penaltis de que era su noche. Pero creo que el partido entero es de muchísimo mérito, sobre todo en ese tramo donde el Atlético de Madrid empieza a empujar muchísimo, transmite una seguridad tremenda a su defensa, sale por arriba, se queda casi todos los centros al área que puso el Atlético de Madrid. Y bueno, le puso la guinda con el momento estelar, así que me parece un MVP muy justo para él, y una de esas historias que, como decías en el editorial, Adri, mola contar y que da la sensación de que solo el contexto de la Copa del Rey nos puede propiciar. Marrero. No Llevo puedo sacar el fin de la semana. canción, de la cabeza, ¿eh? Sí, Se me ha sí. quedado clavada en el cerebro y ya no la puedo sacar. Ya no se sale. Ya nada. Mira que no es el cántico más creativo, pero vamos, tiene punch. Pero sí el más pegadizo. Nosotros estuvimos en la Cartuja, estuvimos viendo el partido, disfrutamos de Sevilla el sábado, vimos allí el encuentro, disfrutamos de las dos aficiones, vimos a las dos fanzones, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Muy bien. Hay que agradecer el cariño a la gente, ¿eh? Sí. Que todo el mundo nos dice, oye, el lunes decid no sé qué, el lunes decid no sé cuántos. Mira, Juan, Pablo, Aitor, Bien. Mario, os mandamos todos un saludo. Tengo aquí todos los acuérdate nombres. de Marcos, toda la gente que nos Silvia, dijo, oye, también. Silvia, Carlos, todos saludarnos. ¿Qué Carlos? Carlos. Sí, bien. Bien. Ya está. Hay una lista muy larga de la gente que nos dijo, saludadnos el lunes en el programa. También. Estaban todos los pizarritas y nosotros que agradecimos enormemente el cariño. Siempre decimos, Now, que cuando uno está en el estadio, el partido parece mucho mejor de lo que puede llegar a ser o de lo que puede parecer desde la televisión. Sí. A mí el partido, la verdad, me pareció la bomba desde el estadio. Sí. El ambiente fue espectacular. Creo que hubo mucha tensión competitiva por parte de los dos. Encuentro muy disputado. Seguramente a los puntos algo superior la Real Sociedad. Creo que acabó ganando con justicia por el desarrollo del encuentro, pero el Atlético de Madrid también tuvo su momento, no lo aprovechó justo antes del minuto 90 y, como ya hemos comentado, Marrero se terminó convirtiendo en el héroe de la Real Sociedad. Pero fue un encuentro, la verdad, muy bonito y creo que hay que, elogiar a los dos equipos que se lo tomaron muy en serio. Sí, creo que fue una gran final. Me pareció superior la Real Sociedad. Si hubiera... en el empate a 2, me parece que a los puntos lo tendría que haber llevado la Real Sociedad, pero tuvo ese tramo de partido después del gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid, sobre todo, donde el equipo da un paso adelante, donde yo creo que merece incluso marcar algún gol más, y bueno, no lo consigue acabar el partido en la prórroga, pero creo que en una final yo creía que iba a ser un partido mucho más plácido para el Atlético de Madrid. Sí que vimos ese toma y daca, ese tener diferentes momentos que, bueno, ahora vamos a poner un poco el bisturí, vamos a entrar en materia y a desgranar un poquito esos mini partidos que tuvo la final, pero tuvo muchísimas alternativas y creo que eso lo hace mucho mejor partido. El partido nos encantó, la final, preciosa. Maravilla. El desarrollo de la misma, súper emocionante. Y la verdad que para el espectador neutral, como éramos nosotros, inmejorable. Sí. No podemos haber pedido una final de Copa mejor de la que salió. En el otro lado de la moneda, la Cartuja, su organización, el acceso a que sufrimos para entrar al propio estadio. Una aglomeración tremenda, creo que muy mal organizado, y hay que dar una vueltita a este tema. Llevan muchos años la final disputándose en la Cartuja como para que la organización sea así. A mí me parece que, claro, como los directivos de la federación, de las organizaciones, etcétera, no tienen que sufrir eso, para ellos está perfectamente organizado, pero además de lo lejos que está todo, de las malas comunicaciones, de la gente, todo lo que sufre para llegar al estadio, que luego en el estadio te traten así, a mí me parece que es para hacérselo mirar, ¿eh? Pero para hacérselo mirar no, para que lo miren, de verdad. Por norma general, nosotros que estuvimos en las calles de Sevilla, buen ambiente, la verdad que buen ambiente entre las aficiones, y creo que hay que destacarlo. Los 4 tontos de siempre caen en las dos aficiones buscando problemas, como siempre, pero bueno, contamos con ellos. Por desgracia sabemos que están siempre presentes en este tipo de eventos. Por suerte no fue a mayores.
Y hay que denunciar, eso sí, algún que otro cántico que no nos gustó, la verdad, en la previa del partido. Creo que muy desafortunado y muy desagradable por parte, en este caso, de la afición de la Real Sociedad. Sabéis perfectamente del cántico del que estamos hablando, que se ha hecho muy viral en redes sociales. Del pito al himno, como siempre, que creo que, oye, no está de más respetar. O sea, si no estás de acuerdo con el himno, cállate, pero no lo silbes. Que pitarlo me parece, la verdad, que un gesto bastante feo. Pero bueno, creo que el balance positivo, pero con algunas cosas que creo que hay que mejorar y otras que creo que hoy deberíamos denunciar. Sí, creo que hay alguna que es más fácil de solucionar, el tema de la organización del que hablamos, de la logística de la final. Es que parece que es el primer año que se organiza una final de la Cartuja. Ya venimos un recorrido bastante largo. Alguna otra, por desgracia, creo que muchas veces lo decimos, ¿no? Que al final el fútbol es un reflejo de la sociedad para muchas cosas y, bueno, creo que hay circunstancias como el pito al himno que es que es muy difícil que la solucione el propio mundo del fútbol, ¿no? Que va mucho más allá, pero no por eso deja de ser menos denunciable. Algún que otro cántico también del Atlético de Madrid, que también vimos in situ, que oye, que hay que denunciar, que no nos gustan y que queremos poner encima de la mesa, pero por norma general reinó, creo, la cordura y la deportividad entre las aficiones y nos lo pasamos todos bien, los que estuvimos allí en las calles de Sevilla. Le preguntamos a los oyentes por su comentario futbolístico de la final, lo que quieran. Hablar de Marrero, perfecto. Hablar de Julián, estupendo. Lo que ellos quieran, Venga, buscamos vuestros titulares sobre lo que fue la final de Copa, como siempre en el 628 26 90 92. Dejándonos, bueno, qué os pareció la final, si os pareció un partido de buen nivel, oye, qué futbolistas os gustaron. Oye, estábamos muy de acuerdo nosotros después del partido en hablar de Marrero, en hablar de Julián, John Martín, Carlos Soler, Marcos Llorente. También ha habido, bueno, varias actuaciones muy destacadas en una gran final de Copa la que vimos el pasado sábado, así que ya sabéis, notas de audio, WhatsApp de voz en el 628 26 90 92. En el fútbol internacional, ayer ganó el City al Arsenal. Sí. 2-1, y ahora el equipo de Guardiola depende de sí mismo para conquistar la Premier. Efectivamente, porque son 3 puntos de diferencia respecto al Arsenal, con un partido menos, y hay que recordar que en Inglaterra se decide por la diferencia de goles. En caso de que el Manchester City gane su partido por más de un gol, será líder de la Premier League, y bueno, son 5 jornadas la que le restan al Arsenal, 6 al Manchester City con ese partido pendiente. Un partido que se resolvió de una manera increíble. Marca primero el Manchester City con un gol de Ryan Cherky, luego posteriormente consigue empatar el Arsenal de manera inmediata tras un error de Donnarumma, y a partir de ahí un partido muy disputado que tuvo ocasiones para ambos, y justo cuando tiene la mejor ocasión del partido el Arsenal, termina por llegar el segundo tanto del Manchester City, de un Erling Braut Haaland que está acercando al Manchester City al título de Premier League. Veremos, porque todavía quedan partidos muy calientes en la Premier. En segunda división, Racing y Almería ahora mismo en ascenso directo, los 2 puestos de ascenso directo a Primera División. Castellón, Depor, Málaga y Burgos en los puestos de playoff. Ahora en un ratito se sortea el cuadro del Mutua Madrid Open y estará José Luis Álvarez Escarabajano contándonos la última hora desde la caja mágica. Pero ahora sí, 10 y 13 minutos de la mañana, momento de las nahueladas. Las nahueladas del día. Bueno, tenemos que hablar de más cosas del pasado fin de semana. Mira, hay un par de cosas de la jornada europea del pasado jueves que oye, las he ido viendo conforme han pasado las horas. Venga, a ver. Tienen que ver con el Crystal Palace. La primera es aquello de las cábalas de cara a jugarse título. Ya sabéis que Oliver Glasner, el técnico del Palace, es campeón de la Europa League, la consiguió con el Eintracht de Frankfurt, la mejor Europa League de la historia de las Europa Leagues. Dice que, bueno, después de conseguir el pase a las semifinales en Florencia, los jugadores le pidieron salir por la noche, y dice que, oye, que él, que es muy de las cábalas, dice, es lo mismo que me pidieron mis jugadores después de eliminar al FC Barcelona en cuartos de final, y acabamos ganando el título. Entonces, como que les permitió salir y encontrarse con una afición que estaba también entregada. Se encontraron a un matrimonio japonés, los aficionados del Crystal Palace, en Florencia. Estaban casando, estaban saliendo de la iglesia, y dijeron, vale, pues vamos a... Claro, si nosotros tenemos un jugador japonés, bueno, vamos a hacer el cántico de Daichi Kamada y que esta gente celebre. En más titulares de la jornada del fin de semana, el Bayern es campeón de la primera nueva ensaladera
Ya sabéis que en Alemania se graba el título del campeón dentro de la lanzadera, pero ¿qué pasa? Llega un momento que ya no cabe más. Ya no cabe más. Claro. Tuvieron que desmontar y meter un círculo nuevo. ¡Ostras! Para hacer espacio para los próximos 30 campeones. Ganó 4-2 el Bayern al Stuttgart de Chema Andrés, que marcó en el Allianz. El Benfica le ha complicado la liga al Sporting, le ha ganado 1-2 en el José Albalade. Y hay otro José que es noticia, que es Mourinho. Ya sabéis que él tiene su propio logotipo. ¿Cómo? Que lo lleva impreso. En los chándales de los entrenadores normalmente se ponen las iniciales. Sí. Mourinho directamente lo que tiene es un logo propio de su marca personal. Vale. Y bueno, cuando acaba el partido se dirige a la cámara y empieza a señalarse. Vaya, Por cierto, se ha hablado mucho de nuevo del futuro de José Mourinho. Le preguntaban en la previa del partido si él puede garantizar que la próxima temporada va a ser el entrenador del Benfica, y le pregunta al periodista: oye, ¿tú me puedes garantizar que vas a seguir en tu medio el año que viene? Y dice: bueno, pues que a mí no me quiere nadie. Tenemos nuevo equipo de Premier, también es el Coventry City, dirigido por Frank Lampard. Y tenemos un futbolista que puede hacer historia en la Serie A, es Federico Di Marco. Ganó el Inter en la jornada del viernes, tiene muy cerquita el Scudetto, el título de la Serie A. Pero consiguió empatar a falta de 5 partidos para terminar la temporada al Papu Gómez como máximo asistente en una sola temporada. En la historia de la Serie A son 16 pases de gol de un lateral izquierdo, de un carrilero, de lo más disfrutable que tiene el fútbol italiano ahora mismo. Insisto, con 5 partidos todavía por jugarse. La última para acabar tiene que ver con John Textor, que parece que quiere comprar el Eintracht de Frankfurt. No me digas. Sí, pero bueno. Ya veremos cómo se va desarrollando. Ya sabes que tampoco puede comprar todo, que existe la ley del 50+1 en Alemania, pero... Como aficionado, ¿a favor o en contra? Hombre, pues la verdad es que viendo lo que es Textor, por No, Te garantiza un título, ¿no? A corto plazo, lo hemos visto en el Palace, en Botafogo, pero luego ya... No sé si compensa. No sé si compensa. Bueno, Nau, mucha suerte. Venga. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... el 99.244 y el número de serie el 2. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Si tu móvil, tu televisión o tu ordenador te piden que los pongas al día, no lo dejes para luego. Un dispositivo actualizado es un dispositivo más seguro. Activa las actualizaciones en automático y listo. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Da igual qué deporte hagas, si entrenas o compites, tu cuerpo habla. Escúchalo. La fisioterapia te ayuda a prevenir sobrecargas, lesiones y a recuperarte antes, para que puedas seguir practicando deporte de forma saludable. Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. ¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, Canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión. Ahí va uno. Y ahí el otro. ¿Y quiénes son? Pues el Madrid y el Barça, en Champions. Y ese que canta a lo lejos, ese es el Athletic que está en semifinales de Champions. ¿Y ahora mientras qué? Pues ahora mientras, Liga EA. Este martes, Mallorca-Valencia, Atlético Osasuna, Real Madrid Alavés y Girona Betis. Síguelo con nosotros en Marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Herraiz y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte. Un mito, un genio, una leyenda, cada uno que lo califique, lo etiquete como quiere, pero sobre todo una gran persona. Radio Marca ha sido un compañero para muchas mañanas, andando por el entrenamiento a Valdebebas. Esta horita de coche, muchos consejos, sí. Te agradezco, lo pasé bien, era un compañero bonito en el tráfico de Madrid. ¿Alguna vez algún frenazo del susto? No, tonterías muchas. ¿Qué tendrá la tribu que a todo el mundo le mola?
sí, todo preparado, Varela, va a empezar la edición 123 de la final de Copa en Sevilla. Que dos capitanes que tanto se merecen el uno y el otro. Este título, esta alegría. Coque, resurrección, desde luego, el que más. Por supuesto, Mikel Oyarzábal, la pelota queda para la Real Sociedad, por el equipo de Pellegrino Matarazzo. Da la sensación de que cantan más, no digo que mejor, pero sí se hacen sentir más los seguidores del Atlético de Madrid. Saque inicial, pita Alberola. Balón para Unai Marrero, vestido de Arconada, en el patio de derecha. Calcetín blanco buscando la zona de Oyarzábal, la deja pasar Nahuel Molina, le pasa por encima, tío. El cuero queda para Gonzalo Guedes. Remate de cabeza. ¡Gol! ¡Balumba! A los 13 marcó, a 13 para el final, va a intentar marcar Mikel Oyarzábal. El héroe de la final de Berlín viene para golpear de izquierda, con esa trainera que calza. En la bota izquierda, va Mikel, Musso, Mikel lo marcó. Ahora sí, Almada dentro del área, la deja pasar Julián Arma. Gol, 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 gol. Final, penaltis. Madrecita, madrecita mía. Para abrir la tanda. Abrazados en todas partes. No mira Simeone. No mira a nadie. Va Alexander de izquierda, respira. Se quita la ansiedad. Se mueve Marrero. Alexander Sorlo lo paró. Ahí va. Julián Álvarez. Va la araña que marcó para el empate. Campeón del mundo. Viene la estrella del Atlético de Madrid. Quiere empatar. Julián lo paró. Y Pablo Marín ante el momento de su vida con la posibilidad de hacer campeona de Copa la Real Sociedad. Aleti, 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 Real Sociedad, Real Sociedad, Real Sociedad, Pablo Marín para el golpeo de derecha, 22 añitos, desde Logroño, desde La Rioja para dar un buen sorbo de Copa. Musso bajo palos, el empate o la victoria, el empate o la victoria, el empate o la victoria. Va Pablo Marín, brazos en jarras, qué tranquilidad, qué nervios, qué tensión, qué presión, qué premio. Pablo Marín, Musso, gol, 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 ¡Uy, qué golazo! Madre mía, cómo la ha pegado. ¡De la Real! Marcó Pablo Marín, marcó por Aitor Zabaleta, marcó por la playa. Take me out. Momento de sacar la pizarra y analizar todas las claves del triunfo de la Real Sociedad en la final de Copa ante el Atlético de Madrid. Arrancando como siempre con los planteamientos iniciales. Alex, 4-4-2 del Club Atlético de Madrid, con Musso bajo palos, Pubil Lenormand, pareja de centrales, y el doble pivote que creo que esperábamos en la previa, Coque y Llorente. Eso es, y buscando mucho a Lukman en el sector izquierdo. Juliano tuvo un partido muy poco participativo, donde sí que Griezmann, cuando limpiaba las jugadas por dentro y Julián estiraba, podía generar peligro al Atlético de Madrid. En el caso de la Real, Nao 4-2-3-1, de Matarazzo en su pizarra, Marrero bajo palos, Turriente, Soler doble pivote y por delante un Susic, que me gustó mucho su partido como media punta, la verdad. Sí, había dudas sobre todo en la banda derecha, porque había varios candidatos para poder entrar. Entró Ander Barrenechea, que en los primeros minutos parecía Óscarson, que decidió escenar Luke y que fue de lo más destacado también de la Real Sociedad por el sector derecho. Es curioso porque a nosotros desde el estadio nos lo pareció también. Este rubio que está con el 7 en la Real Sociedad. De hecho, Óscarson no es el 9. Sí. Óscarson está en el banquillo. Pero Griezmann no jugaba en el Atlético de Madrid. Fue muy raro. Y Barrené, Alex, en la primera jugada del partido, se come a Ruggeri en ese centro de Guedes. Entran los dos como aviones al encuentro y se comen claramente en esa acción defensiva del Atlético de Madrid, que primero no está bien defendida y segundo habla a las claras de cómo entraron los dos equipos en la final. Efectivamente, se vio una Real Sociedad muy activa y en esa primera acción ya quedó claro, ¿no? El nivel de activación que llevaba la Real Sociedad es una pelota en profundidad muy buena para un Gonzalo Guedes que está en un momento de forma sensacional, pone ese centro perfecto y luego Barrenechea se encuentra con la fortuna de que Ruggeri no está bien perfilado, no está atento a la acción, no está viviendo la situación, termina por encontrar ese remate y luego Musso, que estaba muy adelantado, no puede hacer nada ante ese balón que se cuela en la portería que defendía. Y como decía Coque al acabar el encuentro, al Atleti le tocó remar contra corriente. Jodidos, ¿no? Obviamente cuando juegas una final siempre quieres ganarla y perder en penalti duele mucho, pero bueno, el equipo ha ido remolque todo el partido, nada más empezar hemos encajado un gol, hemos empatado un golazo de Ademola, luego otra vez antes del descanso nos hemos puesto por detrás y bueno, el equipo lo ha intentado en todo momento, ha atacado,
ha presionado y bueno, porque con el gol de Julián, pues con el golazo nos ha dado vida. Hemos tenido un par de ocasiones antes de acabar el partido, los 90 minutos sobre todo, los 90 minutos que podíamos haber marcado y cambiar la historia y bueno, luego también el tiro de Julián a la escuadra lo hemos intentado en 120 minutos y no ha podido ser. El Atleti se adueña de la posesión now tras encajar el primer tanto de la Real Sociedad con ese cabezazo de Barnechea. De hecho, en los primeros 15 minutos, ya con el resultado en contra, tiene un 70% de posesión al Atlético de Madrid. El tema es que le cuesta mucho hacer daño porque empieza a enviar envíos diagonales a un Lookman que trata de retar a Aramburu en ese costado izquierdo y poquito más. Sí, que o no se zafa Aramburu o en la que se zafa se va con el balón fuera del terreno de juego, no termina de producir por ahí Ademola Lookman, que claramente era el futbolista donde recaía toda la responsabilidad ofensiva del Atlético de Madrid. Ha habido en los últimos 2-3 años varias eliminatorias, varios momentos importantes donde el Atleti se la ha jugado con su extremo izquierdo, en su día Samulino, Riquelme, Carrasco. Sí. Normalmente le ha salido mal. Creo que Lookman le ha ayudado a crecer mucho al Atlético de Madrid en esta segunda vuelta en este sentido, pero hay que decir que no tuvo su día en la final a pesar del gol que acaba marcando. De hecho, lo curioso, Alex, es que el gol llega por dentro. Sí. De Lookman. Cuando se suelta, Griezmann participa y consigue que el nigeriano resuelva ante Marrero. Eso es, cuando Antoine Griezmann consigue limpiar la acción, darle una nueva vida en esa frontal y ahí aparece Ademola Lookman para marcar el gol, que es verdad que buscó constantemente ese 1-1 con Aramburu, que no tuvo demasiado acierto, ¿no?, en el regate para intentar darle esa superioridad en el último tercio al Atlético de Madrid, pero que sí que le pudo aportar ese gol del empate en un momento clave, porque estaba viendo cómo la Real Sociedad estaba muy en el partido y con posibilidad de hacer daño. Como decía en el editorial, me gustó mucho la reacción emocional de la Real Sociedad al gol de Atlético de Madrid. La Real no se pone nerviosa, la Real empieza a competir, empieza a ganar muchos duelos en el centro del campo, empieza a sobresalir ese tridente en el círculo central: Soler, Turriente, Susic. Guedes y Barrene now son dos puñales cada vez que arrancan desde el costado, metiéndose por dentro, buscando línea de fondo, hacen bastante daño. Y curiosamente, la Real crece en el encuentro a pesar de Mikel Oyarzabal, porque Mikel Oyarzabal al principio está bastante errático, tiene bastantes pérdidas, no consigue quedarse la pelota jugando de espaldas a portería. Luego llegaría al gol de penalti, pero la Real crece y creo que la Real digiere bien un momento difícil, que es cuando empata Lookman. Sí, totalmente. Creo que encuentra salida a través de la profundidad de los extremos, que creo que son una de las claves de la final. Creo que es una constante, más allá de la jugada del segundo 17, que Molina y Ruller están muy mal en el partido. Molina salta precisamente por Oyarzabal en la acción del primer tanto de la Real, sin saber muy bien dónde. Creo que además están poco ayudados, que lo comentabas, sí. Juliano estuvo poco fino, y creo que con Lookman nos imaginamos algo por el estilo. Y bueno, la sensación es que por ahí la Real Sociedad sí que encontró a varios de sus hombres más importantes en el tiempo reglamentario, y con los hombres de inicio, incluso también con algún jugador de refresco. Real, sí, yo diría que ese pasillo interior fue clave para la Real Sociedad, porque ahí estuvo muy concentrada, vimos las ayudas que fueron muy importantes. El partido de Turrientes, de Susic sin balón, fue muy complejo para el Atlético de Madrid intentar generar, porque esos hombres estaban muy activos y además cuando conseguía recuperar la pelota verticalizaba muy rápido. Oyarzabal hace el 2-1 de penalti justo antes del descanso, en una acción en la que Musso sale por arriba, se lleva a Guedes. Tal cual. Y creo que Musso no se repone ya psicológicamente de ese error en el partido. Creo que después vimos a un Musso algo nervioso, sobre todo con los pies, y no vimos al gran Musso que veníamos viendo hasta este encuentro en la portería del Atlético de Madrid. Te diría que fue de los partidos más flojos de Musso, de hecho, con la camiseta del Atlético de Madrid. Yo entiendo que ese golpe, ¿no?, en el segundo 14 de partido, por cómo le pilla de desprevenido el gol de Barrenechea, y luego posteriormente cómo sale a esa acción, pues le hicieron pesar muy poco en el partido al portero argentino, que venía siendo muy relevante en el Atlético de Madrid. Está mal en los dos goles. El penalti, por cierto, transmite una seguridad a Oyarzabal a la hora de chutar. Es que no lo va a parar en la vida, porque decide muy a última hora el capitán de la Real Sociedad. Pero bueno, está mal Musso, que creo que reacciona muy tarde en el primero y que propicia el segundo. Y claro, como portero es complicado, porque ya deja no hay ese escenario de acoso y derribo que te obliga a intervenir mucho, que te permite rehacerte, excepto que tiene una muy buena doble parada
a Orri Óscarson, aunque parece que la acción estaba invalidada por fuera de juego, pero bueno, ambos la siguen compitiendo y bueno, estoy de acuerdo, creo que es uno de los peores partidos que le hemos visto a Ambuso con la camiseta del Atlético de Madrid. Tras el descanso en el arranque de la segunda parte, el Atleti se vuelve a adueñar de la posesión, se vuelve a ir hasta el 70% de posesión ante una Real Sociedad replegada cerquita de su portería, pero la clave es que empieza a aparecer Julián. Luego hablamos de Julián Álvarez, pero empieza a aparecer Julián en la frontal, la Real empieza a conceder quizás demasiados espacios en ese carril central y es cuando empiezan a intervenir los entrenadores. Doble cambio en el Atlético de Madrid, Nico y Sorloz por Ruggeri y Lukman. Nico entra como lateral izquierdo, Julián pasa a ese extremo, aunque con mucha movilidad para aparecer en el carril central, y Matarazzo también refresca al equipo, Gorrochategui y Pablo Marín por Turrientes y Barnechea. Hablemos de cómo entra en la final Pablo Marín desde el banquillo. Si hay que ponerle a Alex en las escuelas de fútbol a los chicos cómo se entra en un partido desde el banquillo, que le pongan los minutos de Pablo Marín en la final. Se come el partido, o sea, pero con las dos manos y sin apenas masticar. Engulló el encuentro, estuvo fantástico en los duelos, tiene una acción en la que corre todo el terreno de juego, recupera una pelota, me parece que es con Sorloz, es capaz de ganar ese duelo, de luego tirar corriendo para darle salida a la Real Sociedad, plantarla ya en campo rival. Fue un partido estratosférico, luego lo coronó, ¿no?, con el tanto de penalti decisivo, como ya predijimos aquí en Radio Marca en la pizarra de Quintana. La bola de cristal, las cartas. Pero en cualquier caso, es que fue un partido sensacional de Pablo Marín, sobre todo porque era un momento en el que había entrado Nico González en el Atlético de Madrid y entendíamos, ostras, ¿por qué no le va a amenazar más la espalda a Nico González? Pero es que Pablo Marín le amenazó la espalda, la amenazó por dentro, estuvo fantástico. Hay que decir que a principio de temporada veíamos un Atlético de Madrid donde el Cholo no estaba encontrando profundidad con los cambios, donde de hecho los cambios empeoraban muchas veces al Atlético de Madrid, a pesar de que la plantilla es bastante larga. Cierto. Creo que en la final y en las últimas grandes citas se viene reencontrando con esa virtud del Atlético de Madrid. Entran muy bien tanto Nico como Sorloz. En el caso de Pablo Marín, la primera acción con Griezmann, que es una jugada, un balón dividido que va con todo, busca esa activación de cara a que entren los cambios, pero a pesar de este gran papel de Pablo Marín, creo que me gustaron más los cambios de Atlético de Madrid, como entran sobre todo los dos primeros. ¿Qué partido hace John Martín? Sí. ¿Qué final hace John Martín en el eje de la defensa de la Real Sociedad? Estuvo pletórico en todas las acciones, arriesgando, saliendo de zona, yendo a morder a los puntas de Atlético de Madrid para que no se pudiesen girar, despejando mucho balón, siendo muy atrevido incluso en conducción, saliendo desde atrás para estirar a su equipo. Qué actuación de John Martín en una final de Copa. Este es uno de esos partidos, Nau, que creo que consagran a un chico joven y le hacen saltar al siguiente nivel. Sí, no es casualidad todo lo que se ha levantado a nivel mediático con el partido de John Martín, porque es un futbolista que ya viene siendo muy seguido por todas las secretarías técnicas. Recordemos, la pareja de Pau Cubarsí en categorías inferiores de la selección española, por ejemplo, son 19 años, generación del 2006, por si alguno se quiere sentir un poquito más mayor. De hecho, esta semana cumple los 20, el bueno de John Martín, que hace un 9 de 11 en duelos, que tiene 13 despejes en la final y que da una sensación de aplomo y de llevar 200 partidos en la élite que es tremenda para la Real Sociedad. Sobre todo porque ha podido haber algún momento de duda con John Martín a la hora de sus cualidades a la hora de concentración, de cómo interpreta los duelos, pero es que es un futbolista fantástico en esos balones frontales, a la hora de defender todo ese tipo de balones, y yo creo que esta temporada está teniendo un crecimiento brutal. Me parece que del John Martín de principio de temporada al John Martín de la final han cambiado muchísimas cosas. Es un futbolista gigante, se hizo enorme para que la Real Sociedad pudiera levantar la Copa, y ha comentado los datos Nau, estuvo en todas las acciones defensivas de su equipo, las completadas mil maravillas. Espectacular el partido de John Martín en la Real Sociedad. Los dos entrenadores siguen cambiando cosas desde el banquillo y los dos empiezan a asumir bastantes riesgos, porque el Cholo quita a Griezmann, que ya estaba cansado, para meter a Almada en la banda derecha, y Matarazzo hace un doble cambio sorprendente, entendible porque estaban muy cansados, pero sorprendente. Quita a Oyarzabal y a Guedes para meter a Jen Muñoz y a Orri Óscarson. Como decía antes, la Real empieza a conceder métodos, sobre todo por dentro, y emerge Julián en ese tramo final con un gol de bandera. Es un gol impresionante de Julián por cómo recibe el balón en la frontal y por dónde la pone con la pierna menos hábil, con la pierna izquierda. Y lo cierto, Nao, es que el Atlético de Madrid, después del gol de Julián, se crece emocionalmente. Entonces sí vemos a un Atlético de Madrid que de verdad quiere ir a por el partido, que lo pone todo para ganar el encuentro antes de que llegue la prórroga, pero no tiene el acierto. Tiene la ocasión Llorente al final, antes Johnny Cardoso, que es una ocasión que se va a acordar todo aficionado rojiblanco toda la vida. Pero ahí es donde Atleti puede ganar el partido
y no da el do de pecho, no da el golpe encima de la mesa. Hay que decir que los últimos 20-25 minutos del tiempo reglamentario, la Real se queda sin salida. Creo que ya no la estaba teniendo antes de los cambios. Los cambios son muy defensivos. Al final entran Pablo Marín y Allén, donde estaban Barrenechea y Guedes, que estaban dándole esa profundidad al equipo. Además, Óscarson entra horrible en el encuentro. Hace una final muy difícil de explicar. Y para colmo falla el penalti. Sí, es cierto que todo el mundo se acuerda de esa acción de Marcos Llorente corrigiendo ya en la prórroga, después de un gran pase de Cubo, pero creo que está muy lento Óscarson, que tiene la doble ocasión que le tiene Muso. Es cierto que creo que a nivel de duelos, una Real que juega muy largo, conseguía quedarse varios balones, pero no termina de intimidar al espacio, y eso le da margen al Atlético de Madrid a desplegarse, a ir con todo arriba, a buscar que el Cholo Simeone también introdujera perfiles como Baena, como Almada, para poder definir en el último tercio de campo con un rival muy replegado, y sobre todo esa presencia de Julián, que creo que es el que le da sentido a todo, el que puede producir en poquitos espacios, y la acción del empate a 2 creo que es un ejemplo muy claro. En la prórroga debo decir que me gustó más la Real Sociedad. Mucho más. Ligeramente más la Real mucho Sociedad. Más. Mucho más. Sí. Creo que la ocasión más clara la de Julián, que es el disparo al larguero. Y me llamó la atención, porque acaba tan bien el partido el Atlético de Madrid, que dices, oye, si siguen yendo con el cuchillo entre los dientes van a conseguir algo, pero da la sensación de dar un paso atrás que no termine de entender. Para mí, ahí la clave está en Rino Matarazzo. Creo que la charla que tuvo Matarazzo en el momento de la prórroga fue clave para que la Real Sociedad emocionalmente creciera, porque lo estábamos viendo en el campo, chicos. Estaba la Real Sociedad exhausta. Estábamos viendo un momento en el que, oye, el Atlético de Madrid te está apretando mano a mano, ocasión de Baena sin portero. O sea, eran situaciones muy claras para el Atlético de Madrid que no define, y yo creo que ahí dan la tecla a Rino Matarazzo, los jugadores se levantan y empiezan a aparecer las ocasiones en el inicio de la prórroga. O sea, vemos la de Soler, tiene una Susic, tiene una Óscarson también, creo que la corrección de Llorente también llega en ese momento, o sea, espectacular. John Martín, del que ya hemos hablado, sigue dominando a nivel defensivo. Pubil también me gustó mucho en la prórroga, tiene varios cortes, creo que son muy, muy meritorios, sobre todo por los minutos en los que ya se estaba jugando el encuentro. Aramburu se marcha sustituido en el 113, tiesísimo, pero creo que hace el venezolano un gran partido. Y como decíamos en el arranque del programa, lógicamente tenemos que cerrar el análisis de la final hablando de Unai Marrero, de que se convirtió en el héroe de la Real Sociedad desde el punto de penalti, atajando los 2 primeros lanzamientos a Sorloz y a Julián, y haciéndose enorme now con su grada de fondo. Creo que a nivel emocional Marrero agradeció tener a su gente por detrás, haciéndole muy pequeñita la portería a los lanzadores del Atlético de Madrid, y él viniéndose muy arriba. Me fijé mucho en él durante la tanda, él no quiso ver los lanzamientos de sus compañeros, y cuando le tocaba ir a parar tenía una especie de baile con la grada, estirando los brazos. Estaba muy activo, Era como una especie de skipping de portero. Sí. Me encantó. Lo de Nadal, lo que hacía Nadal antes de empezar a los Me partidos. encantó eso. Pero sin pegarse con la puerta. No, de exactamente. los vestuarios. Creo que él se sintió muy seguro durante todo el partido. Creo que por arriba estuvo impecable. Bloca casi todos los balones que le llegan. Da esa sensación de seguridad durante el encuentro. Y creo que en el momento de los penaltis él sabe que es su noche, ¿no? Yo creo que escuchándole un poco después de el partido, en esas declaraciones que recogías en la editorial, Adri, él habla de que después de la lesión de Pómulo, que creía que su temporada igual se había acabado, ¿no? Que su territorio es la Copa del Rey, que esta temporada además la Real Sociedad no ha jugado en Europa, que sí que le hemos visto algún partido a Marrero en competición europea, y creo que cuando te ves fuera de todo y de repente ves que tienes una oportunidad de hacer historia, te vienes arriba, y creo que Marrero lo interpretó muy bien, lo vio muy claro y transmitió esa sensación de confianza durante toda la tanda de penaltis. Y luego lo de Pablo Marín. El último. Cómo tiró, Y el gesto con Marrero. Sí. Ese gesto también me parece muy poderoso. Sí. Ese gesto de Marrero calmando a Pablo Marín, dándole un beso en la mejilla. Sí. Fue un poco la sensación de decir, oye, nadie contaba con nosotros. Claro, vamos a hacerlo. Si la enchufas, no vamos a celebrar. Vamos a liarla. Exactamente. Y la acabaron liando para gloria de la Real Sociedad y para historia Chilverdi. Bueno, pues estas son las claves más destacadas de la final. Luego, en tiempo de debate, enseguida lo seguimos comentando todo con Javi Casquero, Borja Aranda y Alberto Echogo, pero ahora nos tenemos que ir a la sala de Valdebebas porque está hablando Álvaro Arbeloa. La pizarra de Quintana. Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure.
Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca. ¿Te sientes cansado? ¿Con fatiga? Finisher multivitamínico y minerales. Con 12 vitaminas y 9 minerales y con solo una cápsula diaria. Además, sin estimulantes, sin gluten ni lactosa. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Es horrible. Horrible. ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Por intervención y hay que identificarse con vuestro nombre. Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Real Madrid Deportivo Alavés de mañana a las 9:30. ¿Cómo quieres que afronten tus futbolistas el partido de mañana frente a un Alavés que con Quique Sánchez Flores acumula ahora 4 partidos puntuando y llega necesitado de puntos para salir de ahí abajo? Bueno, con la misma necesidad que tienen ellos es la que tenemos nosotros de ganar, de hacer un buen partido, de jugar delante de nuestra afición en el Bernabéu con muchas ganas. Y sobre todo demostrando eso, ¿no? La ambición y las ganas que tenemos que tener de hacer un gran partido y de conseguir los 3 puntos. Buenos días, Álvaro. Aquí José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Van a ser prácticamente 2 años, 2 temporadas sin ganar ningún título importante. Tú que estás dentro, ¿qué necesita cambiar el equipo para volver a ganar esos grandes títulos? Bueno, sí. Hace, como tú dices, 2 temporadas sin ganar nada y creo que la última vez que pasó esto fue hace más de 20 años. Por lo tanto, creo que el Real Madrid es el club donde más veces las cosas salen bien. Hay temporadas y momentos en los que las cosas no salen como quieren, pero la mentalidad de este club es siempre mirar al futuro, ¿no? Yo siempre creo que en el Real Madrid no vale perder, pero tampoco ganar, porque no hay justificación posible que te haga no mirar al futuro pensando en volver a conseguir nuevos objetivos, nuevos títulos, y sabemos la exigencia del Real Madrid y es lo que tenemos que tener en la cabeza. Quedan 7 partidos, hay que ganar los 7, todos y cada uno de ellos, y cuando acabe esta temporada pensaremos en la siguiente y en todas las cosas que tenemos que volver a hacer bien para ganar. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Sergio Horas para El Desmarque. Siempre se habla de su futuro, ya ha dado su opinión como entrenador. Yo le quiero preguntar, como socio, como madridista, al Arbeloa madridista, al Arbeloa socio, ¿le gustaría que este proyecto tuviera continuidad la temporada que viene? Gracias. Bueno, yo soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid y creo que esa es una decisión que a mí no me compete y, como os he dicho muchas veces, y os podéis ahorrar las preguntas que queráis porque la respuesta va a ser siempre la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos 7 partidos y en especial el primero de ellos, que es el que tengo mañana, y eso es lo único que tengo en la cabeza y creo que es lo único importante para el Real Madrid. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenos días, Javier Herrera de la cadena SER. Eres un hombre de la casa, conoces perfectamente el club, has sido jugador, buen jugador internacional, ahora técnico, y perfectamente saber lo que ocurre en el vestuario. Si te preguntan, el club te pregunta tu opinión, que imagino que te la preguntará, tú se la darás no aquí, pero se la darás a ellos. ¿Crees que pasa por tu continuidad o por la continuidad de un proyecto? Bueno, te vuelvo a decir exactamente lo mismo, ¿no? Creo que son decisiones que tienen que ver más la competencia del club que lo mío, y está claro, yo pues tengo comunicación directa todas las semanas con el club y tengo una suerte de tener una grandísima relación, pero lo dicho, el único futuro que me preocupa es el de mañana, y yo creo que no solo a mí, sino a todo el club. Creo que son 7 partidos que para nosotros son más importantes de lo que pueda parecer. Nos va
nos va la vida en ellos y creo que es algo que tenemos que demostrar mañana, ¿no? La importancia que van a tener esos 7 partidos para nuestro equipo. Hola Álvaro, buenos días. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Echando un vistazo a los últimos años, si el Madrid no gana la Liga este año, se han ganado 7 de las últimas 20. Casi se han ganado tantas Champions como Ligas en los 2 últimos años. ¿Encuentras alguna explicación? ¿Se está descuidando el campeonato doméstico? Bueno, alguna encontraríamos, ¿no? Y es fácil de ver a vista de muchos, pero en relación a nuestro desempeño seguro que tenemos margen de mejora en la Liga en los últimos años y tenemos que hacer muchas cosas bien. En estos meses que hemos estado creo que hemos rendido mucho mejor en las grandes citas, en los partidos de mayor dificultad que cuando nos hemos enfrentado a rivales de menor entidad y bueno, pues si tengo que hablar en estos 3 meses creo que ahí tenemos mucho margen, pero también, bueno, pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid y con eso se dicen muchas cosas. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Una de las cosas de las que hablaba Ancelotti en los años que estuvo aquí en la segunda época era que una de sus tareas era conseguir la transición de una generación muy exitosa a la siguiente. Y él hablaba de la necesidad de que emergieran nuevos líderes en el vestuario a medida que se iban yendo, bueno, pues Kroos, Modric, Nacho, por decir los últimos. ¿En qué punto ves tú esta creación o este surgimiento de nuevos líderes en el vestuario? Tú que lo conoces bien. No, tenemos líderes. Está claro que es una plantilla muy, muy joven. Si la comparas con plantillas que han sido campeones de Europa aquí, que tenían una media de 28, 29 años cuando jugaban las finales, pues ahora tenemos, cuando sacamos normalmente un 11 de 23, 24 años. Está claro que esta es una plantilla muy joven, que hay muchos jugadores que les queremos exigir mucho, demasiado pronto, pero sí que tenemos grandes líderes, ¿no? Como, bueno, pues es que te puedo nombrar a muchos: Carvajal, Alaba, Militao, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé. Creo que hay muchos jugadores con bastante experiencia, que llevan muchos años en el club y muchos años en el mundo del fútbol, que tienen una grandísima personalidad. Pero también tenemos muchísimos jugadores jóvenes que han llegado hace no mucho al club y bueno, pues este no es un club fácil de adaptación fácil, pero bueno, están trabajando bien y tengo mucha confianza en todos ellos. ¿Qué tal, mister? Aquí Marcos de la Rocha en directo para el Twitch del Chiringuito. No habla desde el pasado miércoles en Múnich. Me gustaría saber cómo es su situación personal, cómo ha pasado estos días, si ha podido descansar bien, cómo está Arbeloa personalmente. Bien. Ya te he dicho que yo digo siempre que os agradezco el interés, pero siempre estoy bien, siempre me considero una persona con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha ilusión, con mucha ambición y mientras esté en esta silla voy a estar así, ¿no? He tenido la suerte, bueno, no sé si la suerte, pero no soy una persona que suele quedar en casa y he podido salir a la calle y he sentido, bueno, pues el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles, por el esfuerzo, por el sacrificio, por cómo jugaron sus jugadores. Espero un Bernabéu mañana en familia, un Bernabéu unido, un Bernabéu orgulloso de cómo jugaron el equipo. Yo creo que, bueno, pues el sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales. Y bueno, pues eso es lo que he podido sentir y eso es lo que, bueno, pues a mí también me hace feliz. ¿Qué tal, Álvaro? Rubén Cañizares de ABC. En estos 3 meses has sido muy generoso en elogios con todo este club, con tu presidente, con los jugadores, diciendo que estabas aquí para ayudarles, que ellos eran el foco, ellos eran los principales protagonistas, pero cuando perdía el equipo tú te llevabas siempre la responsabilidad, nunca se la dabas a ellos. Has agradecido que te pusieran a Pintus de preparador físico. Bueno, no ha habido una sola palabra, un solo reproche a nada de lo que haya sucedido, incluso aunque no hubiera sido culpa tuya. Yo no sé si el poco autoelogio que te has hecho aquí o en privado no tiene la sensación de que te has inmolado en algunas situaciones en las que a lo mejor no era lo más adecuado, también pensando un poco en ti. Si crees que has sido muy poco egoísta y si cuando pase el tiempo esto igual te hará también
pensar en futuras decisiones o trabajo que vayas a tener? He hecho en cada momento lo que he creído que debía hacer y nunca jamás he puesto mi figura por delante del club, que creo que es lo más importante, por delante de mis jugadores. Siempre he dicho que tengo una plantilla extraordinaria. Estoy muy, muy, muy orgulloso de mis jugadores, muy feliz de trabajar con ellos cada día, de cómo me han recibido, de cómo me han tratado. Tenemos muchas cosas que mejorar, somos conscientes, ellos y yo, pero al club solo le puedo agradecer su apoyo, la oportunidad que me han dado, la confianza de estar cada día sentado en esta silla, y todo lo que he dicho es porque lo he sentido desde dentro del corazón y así lo pienso y no me arrepiento de ello. Hola, míster, aquí Sergio Quirante de DAZN. ¿Cómo está Camavinga y cómo han sido los días para el francés, pues después de que la haya visto en los entrenamientos? Bueno, está dolido como estamos todos. Yo creo que fue una acción que a todas luces fue un error del árbitro grave, un error porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta, y que no saber que un jugador tenía una tarjeta me parece un error muy grave, pero sin tener tarjeta creo que es una acción que en un partido así vas a condicionar a un jugador, porque sacándole una amarilla a un jugador en medio campo va a estar muy condicionado. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar y bueno, pues está dolido porque pues sabe lo que es el Real Madrid, sabe la importancia que tiene en el vestuario, en el club. Lleva muchos años aquí, ha ganado 2 Copas de Europa, es un jugador que con 24 años también ha jugado Mundial, una Eurocopa. Para mí Camavinga es un jugador muy importante. Creo que en el poco tiempo que llevo aquí pues ha jugado mucho y muy bien y bueno, pues no solo cuenta con mi confianza, creo que cuenta con la confianza del club, con el cariño de la afición, y ojalá pueda estar con nosotros muchos años más. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Te quería preguntar por tu relación con el vestuario. No sé si en el tiempo que llevas tienes la sensación de que tu mayor logro ha sido, por mucho que fuera un vestuario complicado, que venía en una situación difícil de un cambio de entrenador, que hayas llegado a ellos y que ellos han llegado a ti, que te sientas uno más ahora, o si piensas que tenías que haber apretado en otro tipo de situaciones. No sé cómo lo ves. Bueno, yo he tenido... No tengo la sensación que he oído mucho, ¿no?, de esa relación de colegueo o de amistad. Creo que he tenido una buena relación, como la he tenido con mis jugadores durante los años que he estado entrenando. Es que no entiendo el fútbol de otra manera, y tener una buena relación no implica que no puedas ser exigente, que no puedas apretarles, que no puedas decirle a la cara lo que hacen mal, lo que tienen que corregir. Creo que eso es una relación que, bueno, pues que uno tiene que aceptar cuando es jugador y cuando es entrenador, pero más allá de eso creo que es importante que todos tengamos ganas de venir a trabajar, de venir a entrenar. Sabemos la exigencia que tiene este club, que vamos a pasar por momentos difíciles, pero incluso en esos momentos creo que siempre ha habido un buen ambiente en Valdebebas, en el vestuario, y para mí eso es importante, ¿no? No quita que seamos capaces de decirnos las cosas a la cara, cosas que igual a veces no nos gustan, pero eso nos hace crecer como grupo, y bueno, pues eso es lo que he intentado desde el primer día, y para mí creo que es, bueno, un acierto, porque lo he hecho siempre y es como siento que debe ser un vestuario. Hola, Álvaro, Antonio Mola, Radio Nacional de España. Has dicho que esperas que el Bernabéu sea una familia y que la gente apoye al equipo hasta el final de temporada, pero también es verdad que es el primer partido mañana, después de la eliminación de la Champions, en donde el Madrid no va a tener opción de jugar títulos. ¿Te preocupa que pueda pasar, como ya ha acontecido en algún partido esta temporada, silbidos, pitos a algunos jugadores? No me preocupa porque de verdad que he sentido en la calle que el madridismo está con el equipo. Lo que tenemos que hacer es hacer un gran partido mañana, jugar bien, demostrar que queremos ganar y bueno, pues ganarnos los aplausos del Bernabéu, ¿no? Aquí no vale con lo bien que lo hemos hecho el miércoles pasado. Mañana es el día que si queremos que el estadio y el público esté con nosotros, lo tenemos que demostrar desde que el balón se mueva. Tenemos que salir a por el partido, salir a ganar, demostrar esa ambición que de verdad queremos, y igual que lo están haciendo en los grandes partidos, hacerlo contra cualquier equipo, y bueno, eso es una asignatura que tenemos que seguir mejorando, y mañana es lo único que me preocupa. Hola, mister, por aquí Mario de la Riva para el AS. Hablando de jugadores jóvenes y de liderazgo, el otro día uno de los jugadores importantes en el partido contra el Bayern fue Arda Güler.
Le quería preguntar cómo le ha visto estos 3 meses y si es uno de esos jugadores llamados a liderar el Madrid en el futuro. Gracias. Bueno, pues con Güler ha sido unos 3 meses muy intensos, que yo creo que hemos desarrollado una gran relación porque hemos pasado por muchas cosas. Cuando llegué aquí se hablaba mucho de que Arda no era capaz de jugar en los partidos importantes, de los partidos de mayor intensidad y bueno, pues fíjate la eliminatoria que ha hecho contra el Bayern de Múnich, la eliminatoria que ha hecho contra el Manchester City. Yo se lo dejé muy claro desde el primer día. Juegues o no juegues, cualquier partido, sea la intensidad que sea, no va a ser por falta de capacidad, ¿no? Para mí, desde que he podido trabajar con él, siempre he visto el talento que tenía, las ganas, pues el sacrificio que también pone un jugador como él, no está exento de sacrificio y de trabajo. Y bueno, mérito suyo porque ha sabido también aprender de los errores que hemos podido tener por el camino, de los altibajos, de las cosas que ha hecho bien, de las que no ha hecho tan bien y bueno, pues yo creo que es un gran premio, ¿no? La temporada que está haciendo Arda Güler para demostrar, bueno, pues que es un jugador ya no solo llamado a ser muy importante en el futuro, sino que lo está siendo en el presente. Buenas, Pablo Polo de Marca. Yo te quería preguntar en qué porcentaje o en qué medida crees que te ha podido condicionar a la hora de llegar más lejos esta temporada el hecho de que llegaras en mitad de la temporada a un equipo que tú realmente no conocías porque has trabajado en otros equipos y después de este tiempo, ¿qué crees que le faltaría al equipo? ¿Es más un tema de planificación de equipo o de mentalidad? Porque hablas mucho de los partidos grandes bien, los partidos no. ¿Crees que con lo que hay o si tú fueras el año que viene tendrías que cambiar muchas cosas? Gracias. Bueno, considero que está claro que no es lo mismo llegar a mitad de temporada como en las circunstancias en las que he llegado, bueno, pues con muchas lesiones y con otro tipo de circunstancias totalmente diferentes a cuando uno empieza una temporada desde el inicio. Creo que bueno, tampoco merece mucha más reflexión en algo que para mí es evidente y como he dicho siempre, creo que tenemos una gran plantilla y de verdad lo digo porque lo pienso. No creo que haga falta ninguna revolución para intentar volver a luchar por títulos y bueno, pues siempre está claro que se puede mejorar. Todos los equipos miran al futuro en verano para hacer mejoras y estoy seguro que el Real Madrid lo hará y bueno, pues con ello volveremos a pelear por ganar. Últimas 2 preguntas. Hola Álvaro, Alfredo Jiménez, Televisión Española. Te quería preguntar a ti personalmente, ya has hablado antes de tu opinión personal, ¿qué te parece que con 7 jornadas todavía por disputar, casi todas las preguntas están siendo en torno a tu futuro, al futuro del equipo, al si tienen que llegar refuerzos y menos al partido de mañana del Alavés? Bueno, es que las preguntas las hacéis vosotros, no yo. Así que podéis ser libres de preguntar lo que queráis y como he dicho antes, a mí lo único que me preocupa es los 7 partidos y en especial el de mañana. Última pregunta. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Nos dijiste que le preguntáramos por Mbappé al acabar la eliminatoria. Más que por Mbappé, le quería preguntar por 2 acciones concretas del Bayern Real Madrid que a la gente le han enfadado mucho con Kylian. La primera con 2-3, una contra en un 2-2 que no ve a Vinicius, y la segunda también ya con 2-3 con un hombre menos en el gol de Luis Díaz, que bueno, pues que no presiona tanto como exigía el equipo con un jugador menos. Le quería preguntar si está de acuerdo con esa crítica y si usted también acabó molesto con ciertas acciones de Mbappé el otro día. No, yo no puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappé. Creo que ha hecho una eliminatoria a la altura del jugador que es, metiendo un gol en cada partido, bueno, siendo una amenaza constante, ayudándonos mucho cuando salíamos en transición, incluso cuando teníamos que jugar el balón. Ha hecho un gran sacrificio para mí en defensa, ha trabajado mucho. Nosotros nos vemos los partidos, aunque no lo creáis, más de una vez cuando acabamos y de verdad que estoy contento con la eliminatoria que ha hecho Kylian Mbappé, ¿no? Del jugador que es. Creo que ha sido un peligro para el Bayern de Múnich constantemente y bueno, pues ese es el Kylian Mbappé que queremos ver todos los días. Muchas gracias. Aquí acaba la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al encuentro del Real Madrid de mañana.
¿Algo que queréis destacar, chicos, de la rueda de prensa? ¿Algún titular, algún nombre clave que haya dado? Ha cerrado hablando de Mbappé, le hemos escuchado hablar de Güler, de Camavinga, en fin, distintos nombres propios y sobre todo su futuro. Se le ha preguntado mucho a Arbeloa por su futuro, más que por los partidos que le queda dirigiendo al Madrid. Mira que cuando un protagonista no quiere hablar, no hay tu tía. Ha intentado, los compañeros de prensa, yo creo que con intentar sacarle un titular sobre su futuro, porque es que la temporada está prácticamente decidida. Me parece muy relevante el partido de mañana frente al Deportivo Alavés. Creo que a nivel mediático nos interesa eso y creo que el propio Arbeloa pues no tiene muchas ganas de hablar del tema. Porque en el fondo creo que es real lo que decía Alex, es que Arbeloa es técnico del Real Madrid y seguro que quiere quedarse, pero no va a depender de él. Sí, todo el ruido que hay alrededor, ¿no? Todos los nombres que están saliendo, el tema de Mourinho, todo lo que se ha relacionado también a Mauricio Pochettino, etcétera. A mí me ha gustado lo que ha contado de Arda Güler, ¿no? Y esa evolución que ha tenido bajo su mandato, como lo hemos visto en partidos importantes como en el del Bayern, yo creo que dar paso hacia adelante y tener protagonismo en esos momentos. Bueno, obviamente todo ha ido dirigido un poco hacia su futuro, la relación con los jugadores, esa eliminación ante el Bayern, pero me ha gustado esa respuesta futbolística sobre lo de Arda Güler. Son las 11 en punto de la mañana. Antes de marcharnos al debate, hola JL, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, muy buenas, ¿cómo estamos? Ya tenemos cuadro, ¿no? Del Mutua Madrid Open. Sí, ya tenemos cuadro tenis, están jugando ya las primeras rondas de la fase previa, así que ya está el Mutua Madrid Open en plena ebullición y hace unos minutos acaba de concluir el sorteo del cuadro masculino. Ayer conocimos el cuadro femenino y hoy ya el masculino con Martín Landaluce como maestro de ceremonias. Te cuento que todos los tenistas españoles, salvo Roberto Bautista, han caído por la misma parte del cuadro, el resto todos juntos. Bautista va a jugar contra Tirante, el argentino, y por la otra parte del cuadro tenemos partidos como Landaluce frente a Adam Walton, el australiano. Si gana Landaluce en segunda ronda estará enfrentándose a Kachanov. Pablo Carreño se va a medir a Fucsovic, al húngaro, en primera ronda. Si gana puede haber duelo español porque Davidovich esperaría como cabeza de serie en esa segunda ronda, así que tendríamos un Davidovich Carreño. Estará también Jaume Munar frente a Shevchenko, el kazajo. Sinner va a jugar contra un jugador de la quali y me dejo para el final el favorito de Miguel Quintana, como es el bueno de Rafa Jodar, que va a debutar en este Mutua Madrid Open en el cuadro final con Jesper de Jong, el neerlandés, y si gana, pues tendrá que enfrentarse a un cabeza de serie como es Alex de Miñaur, Nahuel. Casi nada. Voy el domingo, tengo entrado para el Mutua. ¿Sí? Tengo la duda, JL, de si llevarme la bandera de Uruguay o no. Si hay un Rafa Jodar Alex de Miñaur, ¿con quién vas? En este programa puedes quedar sentenciado. No, pero yo creo que a Nau le da igual quedar sentenciado, ¿no? Ya lo está. Lo está desde que llegó. Hace tiempo. Me crea cierta curiosidad ir con la bandera de Uruguay a Alex de Miñaur y abrazarle, a ver qué cara pone. A ver cómo reacciona, ¿no? A ver cómo reacciona. JL, en la tercera hora del programa igual tenemos protagonista. Sí, porque hoy arranca también el Media Day del Mutua Madrid Open y varios tenistas van a pasar por los micrófonos de los medios. Por ejemplo, Paula Badosa, va a estar Jessica Bouzas, va a estar el propio Rafa Jodar, va a estar Martín Landaluce, así que tenemos protagonistas que iremos escuchando a lo largo del día también en la sintonía de Radio Marca. Perfecto, pues luego te escuchamos, JL, gracias. Hasta ahora. Y nosotros al debate.